Canarias, una hora más para leer. La isla de esta historia, primero Titerroy para los aborígenes y Lanceloto para los europeos y hoy Lanzarote para todos, sigue siendo una tierra muy dura. Siempre lo fue, una tierra oscura y bella como la reina Faina, y como Faina, a veces desleal con los que la aman. Y esta fábula, mezcla de historia, leyenda e imaginación, se ha contado de 1000 maneras distintas en los detalles. Este relato narra las vidas de Sonsama, Faina, Iko y Tiguafaya y otros personajes reales e imaginados que tal vez no existieron tal y como hoy flotan en la memoria colectiva de un pueblo. Pero es seguro que su nobleza, su amor por la naturaleza, su pasión por la vida y su lucha por la libertad tuvieron la fuerza con la que hoy los imaginamos. Acabas de escuchar la memoria del libro Iko, la princesa blanca, una pieza literaria que enseña al público lector una parte de la historia, un relato inspirado en leyendas canarias de la isla de Lanzarote. Podríamos decir que este libro es un regalo literario, un recurso didáctico que ayuda a la juventud canaria a conocer un fisquito más su tierra. Así que hoy, en Canarias, una hora más para leer, hablaremos de Emilio González Denis, escritor y periodista canario con una extensa colección de obras de distintos géneros literarios y periodísticos que a través de historias apasionantes nos ayuda a comprender el mundo isleño y atlántico, siempre presente en su colección narrativa. Así que agarra un gran vaso de leche con gofio, porque comenzamos. Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Justo ahí, en uno de los núcleos poblacionales más importantes de la época prehispánica, en la antigua Tinamar, donde los inviernos son fríos y los veranos calurosos porque se sitúa en el punto más alto de Gran Canaria, en un lugar donde nacen importantes barrancos como el de Guiniguada, en el municipio de la Vega de San Mateo, nacía el escritor y periodista Emilio González Denis. En esta ocasión vamos a dedicar el podcast al autor gran canario Emilio González Denis, un hombre capaz de combinar lo imaginario con lo real, de mezclar lo isleño con lo universal y de hacer bello el drama de aquellos hechos históricos hoy convertidos en leyendas y mitos prehispánicos. Gracias a su creatividad literaria surgen obras atractivas, didácticas e inspiradoras para que las pueda leer el público más juvenil de Canarias. Ahora bien, de entre todos los géneros literarios que el autor veguero ha venido cultivando en su larga trayectoria como escritor y periodista, hoy hemos querido traer al podcast Canarias, una hora más para leer, las siguientes 5 obras literarias enfocadas al público infantil y juvenil. Mariposas imposibles, de la editorial Gas Editions. Esta obra es el único poemario publicado por el autor gran canario en la que podemos deleitarnos de su única colección de poemas escritos durante más de 30 años. En cada verso, el escritor va esculpiendo la imagen de aquellas mujeres olvidadas que han viajado silenciosas, como así lo hacen las mariposas al mover las alas. En ese poemario, estas mujeres son recordadas y reciben el especial homenaje del poeta. La nube transparente, un libro del grupo Anaya. Aquí podemos conocer las aventuras de Frascorro, el protagonista de este libro. Un niño con una gran imaginación y capacidad de soñar, y ahí, en esos sueños, siempre le acompañan 3 amigos. Peter, el pelirrojo alemán, Samo, el moreno y veloz africano, y Laura, la niña italiana. Juntos conocerán a los aborígenes de Achinek, Tenerife, la princesa Daisy y al príncipe Raiko. Verán cómo llegaban foráneos a las costas isleñas
y cómo los aborígenes practicaban la lucha y un sinfín de historias que te invito a conocer leyendo este libro. La derrota de Nelson, de Camp PDS Editores, un libro inspirado en unos hechos históricos más importantes y decisivos vividos en la isla de Tenerife. Situémonos en el tiempo, era el año 1797 cuando llegaba a las costas tinerfeñas el almirante inglés Horatio Nelson para robar las grandes cantidades de oro que una fragata española traída de Filipinas hacía escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En este libro, el autor gran canario nos hace viajar al pasado y nos muestra la conversación que tiene el narrador y autor de este episodio insular con su protagonista, el almirante británico Horatio Nelson. El Garoé, leyenda del árbol del agua, del centro de la cultura popular canaria. Es un libro que nos hace viajar a la isla más occidental del archipiélago canario, El Hierro. Una vez allí, el autor nos traslada a las viejas historias sobre los bimbaches y su conocido e histórico antiguo árbol sagrado, el Garoé. Tal fue la admiración que los bimbaches sentían hacia este famoso y emblemático tilo que su localización se mantuvo en secreto, pero durante muy poco tiempo, un hecho que se cuenta en detalle en este libro. Ico, la princesa blanca del centro de la cultura popular canaria. Es un apasionante relato que mezcla ingeniosamente la historia y leyenda de la princesa Ico y todos aquellos momentos vividos previos a la conquista de Lanzarote. Como muy bien la describe Emilio González, es una obra de gran interés para los jóvenes para que desde muy pronto comiencen a conocer a los antepasados canarios. Así que este libro es un recurso didáctico fundamental para todos los hogares canarios y para todos los centros educativos de Canarias. En esta ocasión, este último libro es el protagonista de este episodio del podcast Canarias, una hora más para leer. ¿Y por qué? Pues es uno de los libros que muestra el poder que tiene el autor gran canario de contar historias, de hacer margullar al lector en el maravilloso mundo de los libros. Podríamos decir que es una obra perfecta, ideal para enseñar, inspirar y convertir al lector en testigo directo de los hechos vividos en el archipiélago. Además, acompañando a los textos del libro, se pueden ver los dibujos de Rubén Armiche, algo que resulta muy ameno para el público infantil y juvenil. ¿Permites que te lea un fragmento de la obra? Presta atención. Faina esperaba un hijo. Sonsama se puso loco de alegría cuando lo supo y enseguida hizo que la noticia corriera por toda la isla. Los isleños amaban a su reina y esperaban de ella una niña que uniera las almas contrapuestas de Tiguafaya y Guanarame, los dos hijos del rey. Algunos nobles no habían visto con buenos ojos la compañía que Faina dio al marino extranjero, pero al enterarse de que la reina estaba encinta, disiparon sus temores y dieron gracias a Tigotán por el don que derramaba sobre la isla. Por fin llegó la primavera, Ico nació y se cumplió el deseo de todos. Era una niña, pero no de tez morena y ojos oscuros. No, Ico era blanca, muy blanca, y los habitantes de Titerroy dejaron de amar a su reina. La respetaban porque era la esposa del rey, pero nunca tuvieron consideración principesca con Ico. No es hija de Sonsama, sino del extranjero, decían. Menos mal que nunca se sentará en el trono de la isla, comentaban otros. Ico no lleva en sus venas la sangre de Sonsama. La noche que Ico fue presentada a su pueblo, Faina se dio cuenta de que haber amado a Martín Ruiz Avendaño le iba a robar para siempre el cariño de su pueblo. Estaba condenada a vivir sola el resto de sus días. Dime, ¿sabrías decirme qué sucedió después? Si te animas a leer este libro o alguna de las obras de Emilio González, que estoy segura de que lo harás, al instante te darás cuenta de que el autor tiene una forma única de narrar la historia y consigue que el lector se transporte al mismo lugar de los hechos, quedando atrapado en la lectura de principio a fin. Antes de seguir, ¿en qué etapa de la historia aborigen se inspiró Emilio González para escribir esta obra literaria infantil juvenil? Estamos hablando de unas décadas antes de la conquista de Lanzarote,
en el año 1377. En esa época, la isla conejera estaba gobernada por Sonsama, quien estaba casado con Faina, una mujer mucho más joven que él, quien daría a luz a su hija Iko, quien a su vez generaría la famosa leyenda por su supuesto mestizaje por los amores de su madre con el vizcaíno Ruiz de Avendaño. Aquí, en esta obra, el autor gran canario nos narra esta parte de la historia / leyenda de Canarias. Sí, este y muchos libros escritos en Canarias están inspirados en la obra Historia de la conquista de las Islas Canarias, escritas por el fraile franciscano Juan Abreu Galindo, considerado desde siempre como un referente algo fantasioso y poco riguroso de la historia de nuestras islas. Pero de alguna manera, todos estos libros nos permiten mirar hacia atrás, investigar y reconstruir el pasado real de la historia aborigen de Canarias y cómo surgió el interés de Emilio González Denies por la literatura. A pesar de que a Emilio González no le gusta hablar de su vida privada, sí ofreció una entrevista muy interesante en las jornadas organizadas en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, en el espacio Diálogos en la Granja. Allí nos habló un fisquito más de su vida y de cómo comenzó a apasionarse por la escritura. El autor confiesa que el amor por las letras, por la escritura, nació de forma espontánea. No recuerda con exactitud cuándo empezó realmente a escribir. Eso sí, a la edad de 33 años publicó su primera novela, Bolero para una mujer, aunque ya tenía escritas otras novelas como Tiritaña, El llano amarillo y El obelisco, que esperaban pacientemente a ser lanzadas al público. Ten en cuenta que en los años 70 y principios de los 80 era muy difícil publicar, y así lo asegura Emilio González en una de sus últimas entrevistas. El escritor gran canario confiesa que vivió en la generación del silencio, y se publicaban pocas obras de autores canarios en aquella época. Además, compartió con todos los oyentes que había escuchado decir que entró en la literatura dándole una patada a la puerta, a lo que él responde con ese sentido del humor tan particular del autor que todavía no ha podido arreglarla. ¿Y por qué se inició tan tarde en el mundo literario? Su vocación como escritor comenzó al golpito, sin prisa. Emilio procede de una familia humilde, de la típica familia campesina canaria de aquella época, dedicada en cuerpo y alma a la agricultura. Y claro, eso explica que en su casa no hubiera libros para leer, como así sucedía en otras familias. Eso sí, reconoce que su abuela materna sí tenía alguna que otra novela, pero esas novelas enormes de más de 400 páginas. En su casa siempre había una guitarra y una bandurria, y antes de escribir su primera novela, él ya escribía décimas espinela, una modalidad de estrofa poética que solo aquellos con una habilidad especial son capaces de realizar. Ten en cuenta que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la décima se convirtió en un fenómeno cultural fuertemente arraigado al archipiélago, y la emigración de muchos canarios a América fue clave para que se mantuviera viva en Canarias. Así que no nos sorprende que comenzara escribiendo décimas. Y volviendo a la vida del escritor gran canario, ya su tío bisabuelo verseaba en décimas. Por ejemplo, la famosa décima El Berraco, que está en el Cancionero Nacional de Cuba. Él asegura que la inventó su bisabuelo. Toda esta información la pudo descubrir en una de las libretas que su bisabuelo guardaba en una caja enorme llena de documentación, la cual se dio para su investigación y conservación a la biblioteca del Museo Canario de Las Palmas. Y claro, teniendo ese arraigo familiar tan fuerte por la décima, no nos sorprende que empezara a escribir décimas antes de saber leer. Confiesa que su abuela le enseñó a hacerlo a través de sus rezos, y ahí comenzó todo. De esa habilidad por escribir décimas, de contar historias a través de esta modalidad de estrofa poética, se fue forjando el escritor que llevaba dentro. La pena es que todos esos escritos, todas esas libretas repletas de historias contadas a través de las décimas, fueran quemadas por su madre. El miedo de que esas obras fueran malinterpretadas por algunas corrientes políticas de aquella época fue superior al éxito que hubiera tenido sus obras en un futuro no tan lejano. Luego, en su etapa adolescente, le apasionaba leer novelas rusas del siglo XIX, como las que escribía Lev Tolstoy o el autor Dostoyevsky. Imagínense cómo sería para el autor leer Crimen y Castigo, con tan solo 16 años. En una de sus últimas entrevistas, Emilio González confiesa que hubiera querido leer otros libros, pero en aquella época no se podía elegir con tanta libertad.
Muchas obras las leían de oídas. De ahí que se dijera que si quieres que los jóvenes lean, prohíbe la lectura. Ya verás que van todos corriendo a coger un libro y leen. Cabe destacar que, paralelamente a su vida profesional como docente de la lengua y literatura, Emilio González Denis fue redactor regular del periódico Canarias 7 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que desarrolló su actividad como columnista. En este periódico publicaba una serie literario-periodística semanal por nombre Crónicas del Salitre, en donde hacía un recorrido por la Canarias del siglo XX y recreaba por escrito aquellos acontecimientos históricos vividos durante esa época. Y dieron origen al libro Crónicas del Salitre, una obra publicada por el Centro de la Cultura Popular Canaria en el año 2006. Como resultado de ese extenso trabajo literario en las islas, novelas, cuentos, obras de teatro, Emilio González Denis ha recibido relevantes premios, como por ejemplo Dime, ¿has leído alguna de sus obras? Sin duda, seguir leyendo a Emilio González, quien aún continúa colaborando en el periódico digital Canarias 7, es todo un lujo para la sociedad canaria. Así que no dejes de empaparte de sus historias y de sus reflexiones, que todavía tiene mucho que contar. ¿Qué ha aportado Emilio González Denis a la literatura canaria? El escritor y periodista Emilio González es el claro ejemplo de una persona que ama su profesión, para quien escribir es su forma de comunicarse con el mundo, las historias su manera de persuadir al lector y la mujer el motor de sus narraciones, porque nunca falta en sus obras. Si tuviéramos que decir algo destacable del autor canario es que el humor es parte de su personalidad, que le apasiona contar historias, que esa pasión la transmite a través de los textos que nutren sus libros, sus guiones para el teatro, sus cuentos y sus decenas de escritos que ya forman parte de la historia de la literatura en Canarias. Para finalizar este podcast quiero compartir contigo algunas reflexiones del autor gran canario, palabras con las que Emilio González Denis consigue inspirarnos. Debería haber un sistema educativo que en teoría vaya al ritmo de los cambios de la sociedad, que prevea lo que va a suceder y prepare al alumnado para el futuro. Pero claro, no lo sabemos, no sabemos el futuro. Va todo tan rápido que no sabemos ni lo que está pasando ahora. De ahí que el sistema educativo siempre haya ido a remolque de esos cambios tan rápidos. La educación, la enseñanza, es un tema muy complejo porque tiene que ir aparejado con un montón de estímulos externos que antes eran mucho menores. Ahora hay un bombardeo de información y de desinformación 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso crea otro tipo de vida. Sin duda, las obras de Emilio González Denis deben estar muy presentes en las escuelas, en todas las aulas de Canarias, porque con los libros aprendemos a reflexionar, a desarrollar un pensamiento crítico que permita filtrar la información y crecer como personas autónomas de pensamiento. Como muy bien dice Emilio González, si no leemos, dejamos que los demás piensen por nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en Canarias, una hora más para leer, el podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Ya sabes, suscríbete a Canarias una hora más para leer y escúchanos a través de las distintas plataformas de difusión de podcast y las redes sociales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y las redes sociales de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio de Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar.